capítulo 15, los versos 22 y 23. Éxodo, capítulo 15, versos 22 y 23. El Señor nos continúe bendiciendo y saludamos, ¿verdad? A los que no hemos saludado de cerca y a los que nos pueden estar viendo, ¿verdad? A través de las redes. Éxodo capítulo 15, los versos del 22 al 23. ¿Lo tenemos? Amén. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, porque nos has permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, por esta porción de la Escritura que tú traes a la consideración nuestra en este día, sabiendo que toda la Escritura es santa y es bendita, y te pedimos que a través de ella tú nos hables en esta hora a todos nosotros aquello que tú has dispuesto traer para bendición de cada una de nuestras vidas y de las vidas de los que nos pueden oír a través de la distancia. Y te pedimos que en esta mañana podamos salir por las puertas de esta casa, Señor, en una nueva esperanza, con un nuevo vigor espiritual, para seguir caminando la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ti, solamente en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Y pedimos por Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Nos podemos sentar. Esta porción de la Escritura la hemos titulado No te desesperes, ora. No nos desesperemos, ora. Esto que acabamos de leer queremos hacer como un recuento de algo que hemos contado y que usted conoce antes. Y conocemos, ¿verdad?, la historia, que el pueblo de Israel estuvo cautivo bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. Y que allí los tenían haciendo toda suerte de trabajos forzosos y difíciles. Los tenían esclavizados. Pero llegó la hora y el día que Dios levantó a su siervo Moisés, y que al fin el faraón estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios a través del siervo Moisés, y estuvo dispuesto a que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud donde los tenían y pudieran ir camino a la tierra que les era prometida. Y conocemos que iban contentos y iban felices, porque al fin salían de esa esclavitud, pero cuando iban por ahí, ya lejos del cautiverio, comenzaron a surgir nuevos problemas. Pero la Biblia es clara en decir que el pueblo del Señor estaba cubierto en ese transcurso por el desierto, por esa nube. De noche era un fuego que les calentaba y la alumbraba, y de día era una nube que les ayudaba en medio del calor del día, en medio del desierto. Ellos estaban viendo, experimentando que Dios les acompañaba en esa travesía. Pero en esa travesía, cuando iban gozosos, cuando iban contentos, dejando atrás todos aquellos recuerdos de angustia, de opresión, ahí de repente se encuentran en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y ahí se acaba el camino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos aquí. Y lo peor, que sus oídos escuchaban que ya Israel estaba otra vez en peligro, porque venían allá detrás el faraón y su gente de a caballo. Después de haber salido de aquella situación, ahora tienen un inmenso mar, difícil de poder cruzar, y escuchan a un enemigo que viene detrás. Y entró una gran desesperación. Usted lo conoce, esa desesperación que a todos nos ocurre cuando nos sentimos entrampados y no sabemos qué vamos a hacer.
Y entonces empezaron a murmurar y a decirle a Moisés, y para eso nos trajiste para acá. Y hemos venido para acá para que muramos aquí, porque no podemos cruzar esto a nado. Y Moisés le dijo, oh, Señor, aquí está este pueblo otra vez murmurando, yo he creído en tu palabra, escucha, allá vienen los carros, allá vienen los caballos, allá viene el enemigo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, pero Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, extiende la vara, extiende la vara. Y Moisés extendió la vara y el mar se abrió. Eso lo vieron ellos. El mar se abrió como dos columnas. El mar se congeló a derecha e izquierda, como dijo Job. El aliento del Señor vino sobre las aguas y aquellas aguas se congelaron. Y cuando ellos vieron eso, ¿qué usted haría? Olga dice, a correr porque ya se abre un camino, William, y ahí está el enemigo. Oímos los carros, oímos los caballos, oímos que vienen hablando, que ya vienen corriendo. Empezaron a correr y cruzaron al otro lado. Y cuando ellos van cruzando, ustedes saben lo que pasó. También los egipcios vieron las dos columnas. Ahí estaban las columnas de agua, literal. Eso no es un cuento de niños. Literal, estaban congeladas a derecha e izquierda y había un camino en medio del mar en seco. Y también los enemigos se tiraron. Ellos se tiraron también a cogerlo, con la única diferencia que cuando Israel llegó a la otra orilla, el Señor le dijo a Moisés, vuelve, extiéndela. Y él extendió la vara y allí dentro, mira, se descongelaron las aguas, Ada. Se descongelaron las aguas y todos ellos se ahogaron. Los enemigos se ahogaron. Y lo que veía el pueblo de Israel a la otra orilla eran los enemigos que estaban flotando muertos. Y ahí surge un cántico. La Biblia habla del cántico de Moisés, del cántico de su hermana María, donde sacaron todas las panderetas, donde sacaron todo lo que tenían para hacer ruido. ¿Y qué querían hacer? Adorar y danzar y cantar, porque el Señor les había librado de sus enemigos. Había llegado una vez más la victoria. ¿Y qué era lo que ellos cantaban? ¿Tú te lo sabes? Cántalo. ¿Qué es lo que? Vamos a intentarlo. ¿Qué cantaba ese pueblo cuando vio que sus enemigos estaban flotando muertos? ¿Qué pasó? Por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Fue el poder de Dios! La 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 perseguía jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar.
con alegría si los enemigos que hoy estaban persiguiéndome están todos muertos, están ahogados, porque ante el poder de Dios no hay nada que no se detenga. Pero tú y yo lo tenemos que creer, no solo cantarlo, no solo leerlo, no solo predicarlo y poderlo enseñar a otros. Es que tú y yo no los tenemos que creer, que el Dios que tú le sirves, el Dios que yo le sirvo, es el mismo que les libró aquel momento dado al pueblo de Israel de la mano del faraón. Y es el mismo que te puede librar a ti de tu angustia, de tu opresión, de tu tristeza, de ese enemigo que no te deja prosperar. Porque a veces vemos el enemigo, el externo, aquel que nos oprime, aquel que no nos ama, aquel que no nos trata mal. Pero hay un enemigo que es en el interior, que muchas veces somos tú y yo, que no acabamos de aprender a luchar con todo esos recuerdos, esas experiencias que nos marcaron, que nos hicieron daño y que todavía están ahí como enemigos que te quieren torturar. Situaciones que vivimos, experiencias, ¿quién no las ha vivido? Que están ahí, quieren ser el peor enemigo para que tú y yo no podamos cruzar a la otra orilla. Y este pueblo cruzó y cantó y adoró. Y luego de aquella hermosa celebración, de ver lo que Dios había hecho con ellos, estuvieron caminando por 3 largos días y se acabó el agua. Eso es lo que leímos en esta mañana. 3 días, usted sabe lo que es 3 días, se acabó el agua. Y por el calor, quédese sin agua ahora, sin agua no podemos vivir. Se les acabó el agua. Y tenían mucha sed. Y cuando al fin, en aquel camino, pudieron alcanzar a ver aquellas fuentes de agua, aquellos cuerpos de agua, desesperados, se tiraron a tomar aquellas aguas. Yo no sé si la pastora Pupa se acuerda. Cuando nosotros llegamos a Cuba y llegamos al aeropuerto José Martí, habían allí habían ventas de cajas de agua. Y dijimos los 5 que andábamos, hay que comprarlas todas, porque es una semana entera y vamos a estar para arriba y para abajo caminando por provincia. Y no sabemos ni cómo nos va a ir, ¿verdad? Y compramos todas las cajas de agua y las acomodamos en aquel Chevrolet del 58, ¿te acuerdas, pastora? Y allí... que tenía 4 cambios y no cogía más que 3. Y allí nos montamos, qué experiencia gloriosa. Allí no había aire acondicionado y todos los cabellos así levantados y nosotros estábamos felices. Se nos olvidó el blower, allí no hay blower. Estábamos contentos de la experiencia, habíamos llegado al lugar que Dios nos había llevado, que Dios nos había hablado que habríamos de ir a predicar la palabra y compramos todo el agua porque íbamos a estar para arriba y para abajo. Pero llegó un día que las aguas se acabaron, el miércoles ya no había agua. Se acabaron las botellas de agua y llegamos a una finca que había un cuerpo de agua, como un río que pasaba por allí. Y cuando nosotros vimos aquello, muchacha, olvídate de eso. Empezamos a tomar agua. Yo le dije, Señor, la santifico en tu nombre. Si hay bilarcia o todas esas cosas que dicen los que saben, yo no sé si había. La santificamos y empezamos a tomar desesperados porque se nos había acabado el agua. Y no solo a tomar, a llenar los potes. Y yo llevaba a mi hijo pequeño y olvídate de eso. Si Dios me llevó y me dijo, llévate a tu hijo para que viva la experiencia, no se iba a morir, créeme que no. Y nos llevamos el agua. Acá si no es purificada y si no es de botellita. Ahora nos dicen que no compren más las botellitas, que las botellitas, bueno, no vamos a todo lo que nos dicen, ¿verdad? Usted sabe lo que dice la noticia. Lo que ahora hay que tener es un filtro, siempre hay una sazón. Yo le digo con honestidad, yo me la tomo tal como sale del grifo y nunca me da nada. Cada quien. Pero se les acabó el agua. Y desesperados vieron aquellos cuerpos de agua y empezaron a tomar, pero allí tenían una nueva sorpresa. Lo leímos. Israel comenzó y aquellas aguas eran amargas. Aquella sed tan terrible y las aguas eran amargas. Sabemos que aquella región, hoy sabemos, aquella región del mundo, las aguas son saladas. Ellos empezaron a tomar y no podían. Aquello estaba amargo, aquello era un problema. Y entonces otra vez les arropó la desesperación. Tener sed, no tener agua y las aguas no eran buenas. Pero no te desesperes, ora.
Muchas veces las aguas que llegan a nuestra vida no son las mejores, pero no te desesperes. Eso es fácil decirlo, ¿verdad, Brenda? Aplícatelo, Nisi. No nos desesperemos. Ora, que Dios sabe que tienes sed. Dios sabe que las aguas eran amargas. Y Dios sabe todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué problema otra vez? Un nuevo obstáculo ocurría a Israel. Y comenzó la desesperación. Y comenzó la queja. Y comenzó la desesperación del pueblo. Ay, Señor, tantas cosas, y tantas cosas. Y Moisés, oh Dios, otra vez, Señor, otra vez. Pero ¿sabes qué? La vida es así. Tenemos un problema, lo resolvemos y al poco tiempo o a los pocos minutos, Elías, surge el otro. Busquemos el rostro del Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque no nos queda otra. El camino había sido difícil, como tu camino puede haber sido difícil y de repente estás pasando por esas aguas amargas. Es que Dios tiene una promesa y las promesas de Dios se cumplen. Muchas veces Dios no nos habla del proceso para alcanzar lo que Él nos prometió. Yo soy bien honesta. Si Dios a mi vida me hubiera hablado del proceso desde los 17 años hasta aquí, no soy tan espiritual. En el camino hubiera dicho, Señor, hasta aquí llegué. Él me habló de la promesa y yo me lancé en busca de la promesa. En la promesa, en ese camino, hemos pasado procesos, aún pasamos, pero estamos en la confianza de que el que prometió, Él va a cumplir. Él va a cumplir. Y no tengo por qué desesperarme. Aguántate, Nice, aprende a orar. Espera a confiar. Porque Dios sabe todas las cosas. Porque Dios sabe el porqué de todas las cosas. No con la vida tuya, no con la vida de aquellos que estaban pasando el momento de haber llegado a Mara. Se llamaba Mara por las aguas amargas. Sino que Dios conoce todo. O no es lo que nosotros leemos en las Escrituras. Siempre estamos mencionando a un José, al José de la victoria. Pero para José estar allá donde Dios lo puso, José pasó un proceso de dificultad que usted conoce, donde los hermanos lo vendieron, donde fue de acá y allá y a la cárcel y aquello y a lo otro. Todo eso lo vivió, fue injuriado. Pero José llegó, Dios no le habló del proceso, pero Dios lo condujo a la tierra de la provisión, lo que Él había propuesto para José. Yo muchas veces me pongo a pensar, Dios mío, como estos muchachos, ay, los lanzaron al horno ese de fuego. ¿Cómo es eso? De tú saber que es inminente y te van a tirar y que lo pusieron más caliente. Y tú ahí esperando en Dios tranquilamente, confiadamente. No los libró, Tito, no los libró. Entraron allí, lo que pasa que la gran bendición es que no se le quemó ni un cabello. El Señor entró allí con ellos. Dios tenía un propósito con la vida de ellos. No se iban a quemar. Daniel no se iba a morir allí con los leones. Ay, yo me muero. Si me veo alrededor yo me muero del susto. Y el muchacho estaba ahí. Dios no lo libró de todo lo que pudo haber sentido, porque él era un hombre como usted y como yo, con todas esas cosas que nos vienen a la vida y la mente. Pero lo libró. Por lo tanto, Dios todo lo sabe. Hay procesos que tenemos que vivir, hay pruebas que son necesarias para tu crecimiento y para el mío. Ellos tenían sed, no había agua. Dios sabía lo que iba a hacer, pero el problema no es ese, es que los derrotaba la falta de fe. Los derrotaba a Israel la falta de confianza, como nos derrota a nosotros cuando nos vemos ahí encerrados ante que no sabemos qué vamos a hacer en medio de la prueba. Pero algo hermoso pasó. Israel comenzó a murmurar. Usted y yo diríamos, la piña se puso agria. La cosa no estaba buena, pero Dios los estaba guardando. La columna de nube no se había ido. El que sostenía la columna de nube sabía que tenían sed, sabían que lo iban a necesitar. Pero el problema, ¿verdad?, es que
nuestra relación con Dios tiene que cambiar. No puede ser el Dios que buscamos en los aprietos. Tiene que ser el Dios que es tu amigo, que es tu compañero. El que tú sabes a ciencia cierta que tiene propósito contigo. Hay que cambiar. Porque a veces sabemos mucha Biblia y repetimos muchas cosas. No las vivimos. El corazón está lleno de tanta amargura, de tanta cosa que no podemos procesar la verdad, que no podemos conocer el secreto del amor, de la victoria, del poder que hay en la oración. Y entonces nos vamos a lo que solo sabemos hacer, es a quejarnos, a quejarnos. ¿Y quién no ha vivido fracaso? ¿Qué usted se ha propuesto? ¿Todo le ha salido bien? Porque habemos quienes hemos propuesto cosas que no nos han salido bien. No todo lo que nos proponemos salimos como, ¿verdad? Pues no todo salió bien. Había sed y no había agua. Y mientras el pueblo se quejaba y mientras el pueblo seguía ahí protestando, Moisés volvió y ¿qué hizo? A orar. Señor, tenemos sed. Señor, el pueblo grita. Señor, el pueblo murmura. Señor, Señor, Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando Moisés se fue a orar, Dios le mostró un árbol. ¿Usted cree que el árbol de repente cayó allí? El árbol estaba allí desde que ellos llegaron a los cuerpos de agua. El árbol siempre estuvo ahí. La solución estuvo ante sus ojos. ¿Sabe por qué ellos no la podían ver? Porque no estaban en la sintonía del Espíritu, estaban quejándose. Y cuando yo estoy desesperada, cuando yo estoy triste, cuando yo estoy pasando un momento difícil, que lo único que pienso es en el problema, yo no veo nada, todo es el problema. ¿A ti no te pasa? Todo es el problema. Pues ellos no podían ver solución alguna, ni podían entender si Dios les quería hablar, porque su mente estaba en el problema. Tenemos sed y el agua está amarga. Tenemos sed y no hay agua. Tenemos sed y nos vamos a morir. Tenemos sed y ¿qué vamos a hacer? Moisés oró y en la solución llegó. Dios le dijo, mira, corta el árbol. Eso parece como, Joaquín, corta el árbol y tíralo en las aguas. Ay, estoy pensando mal. Ahí viene lo otro. Porque somos tan intelectuales. No, esta soy yo. Jehová estaba diciendo, corta el árbol y tíralo a las aguas. Y Moisés cortaron el árbol y lo tiraron a las aguas. Y las aguas se endulzaron. No te desesperes. Ora. Muchas veces perdemos la bendición, ya estamos a punto de alcanzarla. Y en medio de la desesperación, de la turbación, nos volvemos locos hablando. ¿A usted no le pasa? No podemos ver, pero no toda la vida vamos a estar dependiendo de la oración de otro. Quiero hacer un paréntesis. Aquel pueblo recibió la bendición porque Moisés entendió la comisión y se fue a buscar el rostro del Señor. Él estaría también angustiado. Porque tú sabes lo que es tener toda la gente arriba de ti, quejándose. El pobre hombre Miguel, yo no sé cómo se sentía, no debe ser fácil. Aquella multitud, todo el mundo, porque cuando todo está bien, estamos cantando y con los panderos. Pero cuando la cosa se pone mala, ¿para acá nos trajiste? No siempre vamos a poder depender de la oración de otros. Tenemos que aprender a orar nosotros también. Gracias a una oración de una abuela, de una mamá, estamos aquí, de una amiga. Esas oraciones nos bendicen porque Dios hace promesa, pero no siempre podemos depender de la oración de otro. Moisés entendió, Moisés lo entendió. Mire lo que dice el verso 25. Y dijo Moisés, 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Eso dice ese Éxodo capítulo 15, el verso 25. No te desesperes. Ora.
Dios quiere muchas veces hablarnos de muchas maneras y nosotros mismos impedimos el poder escuchar, el poder entender porque estamos inmersos en la situación. Y entender que un árbol, ¿sabe qué? El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Era un árbol. Estaba ahí, córtalo y échalo. Había que ejecutar la fe y no poner en duda lo que Dios estaba hablando. Así que aprendamos a pedirle al Señor en medio de nuestros problemas, a que se abran nuestros ojos espirituales, a que aprendamos a no turbarnos, a no confundirnos, a no llenarnos de miedo, a que dejemos que la amargura, la tristeza, la desesperación, la inseguridad se apodere de nosotros. Todo lo contrario, mejor tirémonos de rodillas y inclinemos nuestro oído espiritual para escuchar la dirección del Espíritu, porque Dios lo va a hacer, no tal vez en el mismo exactamente en el momento que yo lo estoy esperando, pero sí en el momento que Dios sabe que tú y yo lo necesitamos. Dios lo va a hacer. Y en medio de la amargura, entienda que en medio de la situación difícil vamos a crecer, vamos a aprender a ver el poder de Dios. Por lo tanto, no pidamos, no quiero el dolor, sino, Señor, ¿por qué me permites el dolor? ¿Por qué permites? Mira, no, Señor, te doy gracias, porque en medio del dolor, porque en medio de la incertidumbre, yo sé que tú algo vas a hacer a mi favor, porque en ti estoy depositando mi confianza. El Señor probó en aquel momento a Israel como nos prueba a nosotros, y dice el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de pasar el momento difícil de las aguas amargas y del Señor endulzarlas, los llevó hasta Elim. Los llevó a Elim, donde allí sí había 12 grandes fuentes de agua dulce y 70 palmeras para que hubiera fresco. Dios mismo le sacó y le sacó de un lugar de tristeza y los llevó a un lugar de presencia, de caricia del Espíritu de Dios. Solamente nos resta, iglesia, nosotros saber perseverar y permanecer tranquilos sabiendo que llegará nuestro Elim. Va a llegar tu Elim, que el desierto un día se va a acabar, que allí vamos a crecer, porque el desierto no es para morir, es para crecer, y llegaremos a Elim. ¿Saben? Yo llegué a Elim. Por muchos años el Señor, cuando era una joven, me decía: te saco del país y te pongo al frente de muchos jóvenes. Y yo no podía entender, pero según Dios fue hablando y hablando a mi vida y organizando, el Señor sí me sacó del país, no como yo pensaba, que era en una misión, como me encanta, ¿verdad?, la obra misionera, sino que me llevó a vivir a Miami. Y al lugar donde el Señor me llevó, yo recuerdo que en aquel culto donde no conocíamos a nadie, solo una mujer, en una tienda nos había invitado. Fuimos aquel viernes, fuimos después el miércoles, volvimos el domingo, y el domingo el Señor habló a mi vida. Sentada allí, en una de las bancas, me dijo: he aquí el lugar del cual yo te he venido hablando. Y yo decía: no puede ser. Salí de allí y le dije: Luis, no puede ser este lugar. Y él me dijo: ¿por qué no puede ser? Sí, tan. Porque aquí yo puedo, ¿qué puede hacer aquí una jibarita de Dominguito, Puerto Rico? Si esta iglesia grande, aquí hay de todo. Y siempre el Señor me ha dicho que me va a poner al frente de jóvenes, que puedo hacer una jibarita aquí. Pero yo sabía que era la voz de Dios que me dijo: es aquí el lugar del cual te he hablado. Y cuando llegó el próximo fin de semana, era viernes otra vez, el segundo viernes en aquel lugar, el pastor nos dijo: antes de que se vayan, hoy del culto yo quiero hablar con ustedes. Y al terminar el culto, fuimos a la oficina del pastor. Y el pastor dijo:
Por mucho tiempo esta congregación viene orando por unos líderes para los jóvenes. Y mientras estamos orando, el Señor nos dice a la junta: esperen que de lejos los traigo. Y cuando ustedes entraron el primer día, el primer viernes por aquella puerta, yo estaba sentado en el altar cuando ustedes entraron. Y el Espíritu de Dios me dijo: he ahí la pareja por la cual les he dicho que esperen. ¿Usted cree? Empecé a llorar, Vlad. Dije: ¿qué es esto? Le dije: pastor, usted no me conoce. Usted no sabe lo que creemos. Si usted quiere, yo le doy el teléfono de mi pastora. Empecé, ya estoy otra vez resolviendo. Y me dijo: todo eso es bueno, Nitsi. Lo puedo hacer, la puedo llamar. Pero yo sé que Dios ha hablado y les ha seleccionado. Y de esa manera asumimos el reto. Y domingo en la mañana, muertos del miedo, cuando aquella gran congregación, Él dijo: he aquí la pareja por la cual el Señor ha dicho que esperen, todo el mundo se puso en pie a aplaudir. Me desmayo. Y aquel concilio a quien amo y con el cual mantenemos relación desde el año 87 hasta el día de hoy, se llama las Iglesias Misioneras, Elim. Llegué a la fuente, no solo a la fuente donde fui a dar lo que Dios me había dado. Yo fui a aprender, yo fui a beber aguas, yo fui a aprender. Dios me dio el privilegio de tener buenos maestros de la Escritura, de haber 7 pastores, todos hombres ungidos, y el pastor principal, un hombre humilde, donde yo fui a aprender el poder de Dios, a ver el mover de las aguas, a conocer dónde estaba de verdad el agua dulce que mi alma necesitaba, el agua que yo necesitaba beber para crecer y aprender a caminar esta vida espiritual. Va a llegar tu Elim, donde va a venir sanidad para tu vida, pero tienes que estar en la sintonía del Espíritu. Tenemos que estar en la sintonía del Espíritu para que podamos entender lo que Dios nos está queriendo decir. El verso 26 dice: y le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ese es el Dios que nos está llamando. Si oyeres atentamente, iglesia, oyeres atentamente la voz de Jehová Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres nuestros oídos a sus mandamientos, y guardáramos todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que tuvieron los egipcios y de las que hay alrededor nuestra, sean físicas, espirituales o emocionales, ninguna vendrá sobre ti, sobre mí, porque yo soy Jehová, tu sanador. No te desesperes, iglesia. Difícil pueda ser la circunstancia. Yo he aprendido a depender de la oración. Yo he aprendido a tener que quedar quieta, porque esta personalidad mía quiere que Dios conteste rápido, que todo se haga como ahí, tú sabes, ahí en un orden. Pero Dios me ha enseñado: no es en tu orden, no es como tú pienses, como yo he determinado. Te he traído a la fuente de mi bendición. He llegado a tu Elim, agua viva, espera en mí. Y me he tenido que quedar. Y en esta mañana, no sé por qué, esta mañana yo sé que esta palabra es para usted. Hace unas madrugadas atrás yo estaba orando, no sé si hace un mes, y le estaba diciendo: Señor, ¿y qué voy a llevar tal día? Yo tengo la agenda ahí. Señor, ¿y tal día qué voy a llevar? El Señor sabía quiénes habrían de estar en este día. Y vino este pasaje a mi mente y comencé a buscar. Y yo dije: ¿sabe? No solamente para usted, también para mí. Porque en aquel momento yo tenía una pregunta, usted sabe, una situación ahí en el escritorio, y entendí bien claro que el Señor me estaba diciendo: date tranquila que yo te voy a enseñar el árbol.
estate tranquila. No importa la situación, yo tengo la alternativa. En esta mañana, Dios tiene la alternativa. Él tiene la última palabra. No nos desesperemos, sino aprendamos a ir en oración. Y aunque la mente se nos vaya pensando en otras cosas, vuelva y sujétalo a la cruz de la victoria. Le dice, mente, a ti te ato a la cruz de la victoria. En sentimientos, emociones, te ato a la cruz de la victoria, porque yo sé en quién he creído. Nos ponemos en pie en esta mañana. El altar siempre está abierto. Si usted quiere venir a reafirmar y decir, aquí voy a la fuente de agua. Ahí voy a la fuente, porque hoy está la fuente que refresca mi alma, que quita mi sed, mi tristeza, mi soledad.